Hola queridos hermanos, reciban un afectuoso saludo y sean todos ustedes bienvenidos a mi escuela sabática. En esta semana estamos estudiando una lección que tiene un grande y poderoso contenido. Realmente aprender de esta lección puede ser la más grande bendición de la vida cristiana. ¿Y qué digo puede ser? Es la mejor lección que podemos aprender de nuestro maestro. El título de la lección de esta semana es Vivir como Cristo. Estamos estudiando la lección número 7. Y esta semana vamos a estudiar, a descubrir y aprender temas muy importantes. Como por ejemplo, vamos a estudiar cómo vivió Jesús. Cómo su enseñanza impacta nuestras vidas. Seguidamente vamos a descubrir qué reveló Cristo en su carácter y su conducta mientras estuvo en esta tierra. Además de esto, vamos a aprender por qué tú y yo amamos a Jesús. ¿Cuál es la razón de ese amor que nos atrae de manera irresistible? Y algo más interesante todavía, vamos a conocer cómo trató Jesús a sus enemigos. Este es un tema muy importante y de grande relevancia, porque también nosotros en este mundo tenemos aflicción, tenemos conflictos, por lo tanto tenemos que entender cómo Jesús enfrentó estas situaciones. Y para terminar, vamos a disfrutar qué debemos hacer tú y yo para ser buenos discípulos del Señor. Amárrate el cinturón, porque arrancamos con esta lección de tal manera que al estudiar vamos a aprender y a descubrir la bendición que nos envía nuestro Padre Celestial. Muy bien. El versículo clave para la lección de esta semana se encuentra en el libro de San Juan, en el capítulo 13 y el versículo número 34. La Biblia dice así: Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Me encanta grandemente este versículo porque en él se encierra claramente el propósito de Jesucristo para todos aquellos que hemos venido a ser hermanos o creyentes en la misma fe. Sin embargo, nosotros podemos entender claramente que Jesucristo va más allá de lo que este versículo puede hacernos entender humanamente. Como por ejemplo, en realidad, esto de que un mandamiento nuevo os doy, jamás fue un nuevo mandamiento. Posiblemente sería nuevo para aquellos que estaban acostumbrados a la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente. Para esto, posiblemente sería un nuevo mandamiento. Sin embargo, no era un nuevo mandamiento. En realidad, esta parecía una nueva enseñanza. Sin embargo, Dios le había mandado a su pueblo: amarás a tu prójimo como a ti mismo, según el libro de Levíticos capítulo 19 versículo 18. También dijo: amarás al extranjero como a ti mismo, en el mismo libro de Levíticos capítulo 19 el versículo 34. Entonces, ¿por qué dice un nuevo mandamiento? Bueno, es un nuevo mandamiento porque en realidad ellos no lo habían entendido. Era nuevo para ellos. Era nuevo en el sentido que ellos lo ignoraban, no lo sabían. Jesucristo les está diciendo: así como yo les he amado. Es nuevo, nadie les ha mostrado este amor. Así como yo les he amado, dijo Cristo, amaos los unos a los otros. Como yo he amado, que también os améis unos a otros. Me encanta grandemente porque cierra este pequeño versículo con una afirmación: que os améis unos a otros. Casi es un comando. De tal manera que entonces, ¿qué era lo nuevo de esto? Bueno, aquí dice la lección: lo novedoso de la instrucción de Jesús era que tenía una nueva medida. Como yo os he amado. Antes de la encarnación de Cristo, los hombres no tenían una manifestación completa del amor de Dios. De tal manera que entendían el amor de Dios, pero de una manera pálida, una manera borrosa. Aunque Dios les había estado mostrando en los sacrificios, en los ritos,
Su amor era un símbolo del amor grande y maravilloso de Dios. Sin embargo, ellos no habían podido aprender. Así es que el amor era el ambiente en el cual Cristo se movía, caminaba y trabajaba. Vino a rodear al mundo con los brazos de su amor. De tal manera que es claro que Cristo enseñó amor. Él mostró amor. Él en la cruz abrió los brazos y para mostrar su amor por ti y por mí, expiró en la cruz. De esta manera nosotros tenemos que aprender a seguir su ejemplo. Tenemos que amar y servir a nuestro prójimo, porque es dando como recibimos. Estudiemos la lección del día domingo y aprendamos de este tema, el cual es ¿cómo vivió Jesús? Estudiemos esta lección. Muy bien. En la sección del día domingo, la lección nos presenta claramente cómo fue la vida que tuvo Jesucristo durante su estadía en esta tierra. Y al entender y estudiar este tema, puedo ver claramente la bondad, el amor, la misericordia de Dios. Sobre todo, la compasión de Cristo por ti y también por mí, al revelarlo en las multitudes que estuvieron alrededor de él. A pesar de estar constantemente bajo las acechanzas del enemigo, Jesucristo tuvo una conducta, una forma de vivir, de tal manera que él demostraba que era su prioridad en esta existencia. Desde su niñez hasta la cruz, mostró una disposición cariñosa, constante en servir a otros. Sus manos voluntarias estaban siempre listas para aliviar cualquier sufrimiento que percibía. Cuidó con amor de aquellos que eran considerados de poco valor de la sociedad. De tal manera que Jesucristo se enfocaba tanto en bendecir a los niños como proteger a aquellas mujeres que estaban desprovistas porque tal vez eran viudas. También se encargó de limpiar a los leprosos, de darle una demostración de amor, de cariño y de compasión a los conocidos como publicanos o pecadores. Así es que Jesucristo demostró amor y enseñó amor en toda su estadía en esta tierra, de tal manera que Él nos enseñó amor. Aún estando en la cruz, Jesucristo no pensó en sí mismo. Él, estando colgado en la cruz, miró a Juan y le dijo: Juan, mira, he allí tu madre. En otras palabras, me estoy preocupado por ella, estoy preocupado por ti, Juan. Y aún estando muriendo en la cruz, no se preocupó porque él estaba muriendo, sino que dijo: Señor, Dios mío, perdónalos porque no saben lo que hacen. En otras palabras, Cristo estaba preocupado por aquellos que aún crucificándolos podían llegar a perderse. Jesús anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo. Su compasión e interés misericordioso demuestra el bienestar a los demás. Era realmente algo importante para él. Para él era importante satisfacer la necesidad de otros y no la necesidad propia. De tal manera que Cristo dijo aún en la cruz: perdónalos, no saben lo que hacen. De tal manera que podemos ver en todos los pasajes de la Escritura en estos días. Por ejemplo, en Mateo capítulo 9, versículo 36, dice claramente, aquí lo estamos viendo, Mateo capítulo 9, versículo 36, dice: y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como las ovejas que no tienen pastor. Así es que si tú estás pasando por una crisis, por un problema, por una necesidad y te encuentras como una oveja sin pastor, Jesucristo te mira con compasión, te mira con amor. De esta es la manera en que Jesucristo vivió. Y su ejemplo, Él nos lo ha dado para que tú y yo sigamos sus pisadas. Ciertamente, Jesucristo fue sensible a todas las necesidades de los seres humanos en aquel entonces, y aún todavía en la presencia omnipresente Él está allí contigo y conmigo. Él se preocupa y se interesa por tu bienestar y por mi bienestar. Así como Él tuvo compasión por aquellos, tiene compasión de ti y de mí. Él fue movido a misericordia por aquel pecador, por aquel que se equivocaba, por aquel que cometía un error. Así como Él tuvo misericordia, tú y yo hemos de ser como nuestro Padre que está en los cielos.
hemos de ser misericordiosos, hemos de ser compasivos, hemos de servir sin esperar sin esperar que nos den nada a cambio. Él ayudó a los ciegos, a los leprosos, a las viudas, aún la viuda, aquella que iba ya con su hijo muerto, que lo iban a enterrar, ya no le quedaba nada a aquella pobre mujer. Tuvo compasión de ella y lo resucitó. De tal manera que Jesucristo hizo todas estas maravillas y Él enseñó amor. En la Biblia nos presenta en el libro de, vamos a ir al libro de Mateo, en el capítulo 15, el versículo 32, dice lo siguiente. Y Jesús, llamando a sus discípulos, les dijo: tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer. Y enviarlos en ayunas no quiero, no sea que desmayen en el camino. O sea, Cristo estaba constantemente preocupado e interesado por el bienestar de los demás. Esta fue la manera en que Jesús vivió. Por eso Jesús demostró un amor compasivo, tierno y amante que a ti te ha conquistado y que a mí me ha conquistado. Tuvo misericordia de aquel joven rico y lo miró con compasión. Él pensó que había ganado todo. Jesucristo lo vio, dijo, con amor, lo amó, dice, al joven rico. Y cuando Lázaro murió, le dijo a los discípulos: me alegra por vosotros que no estuvisteis allí. ¿Por qué? Porque ahora ustedes van a creer. O sea, Jesucristo estaba interesado en la fe de ellos. De tal manera, dice, cada acto de misericordia, cada milagro, cada palabra de Jesús era movido por su infinito amor, un amor constante y permanente. Al final de su vida, Jesús mostró vívidamente a sus discípulos cómo los había amado, de tal manera que los amó desde el principio y los amó hasta el fin. Así es que a la luz del Calvario es claro que el amor de Cristo era el principal motivo por el cual Él era impulsado en esta tierra. Y así como Jesús vivió, tú y yo tenemos que aprender a vivir, porque si Él es nuestro maestro, tú y yo somos sus discípulos, hemos de seguir sus pisadas. Continuemos con esta lección, recibamos más bendición, estudiando la sección del día lunes con el tema que es ama a tu prójimo. Muy bien. En esta sección, la sección del día lunes, aquí Jesucristo nos revela claramente cómo Él nos enseñó a amar a nuestro prójimo. En realidad es algo bien complejo y se dice muchas veces que es difícil. Humanamente hablando, realmente es difícil. Sin embargo, con la ayuda de Dios y su Espíritu Santo, realmente nada nos es imposible. Vivir como Jesús significa mostrar el mismo amor que Él demostró. Oiga bien eso. Vivir como Jesús significa mostrar el amor que Él mostró. En la parábola del buen samaritano se muestra claramente la experiencia de Jesucristo cuando fue de alguna manera confrontado por un intérprete de la ley. En el versículo 25 de Lucas capítulo 10 dice: he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Entonces Jesucristo le hace la pregunta: ¿qué está escrito? ¿Cómo lees tú? ¿Cómo lees tú la Biblia? ¿Qué es lo que dice la Biblia? Entonces, y aquel le respondió: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Él sabía de memoria todas estas escrituras y mucho más. Era un intérprete de la ley. Ahora, entonces Jesús le dijo: bienaventurado, has respondido bien, haz esto y vivirás. Espérate, maestro, le dijo el intérprete de la ley. Pero dime quién es mi prójimo. Dígame usted, como un conocedor de tanto el Torá o el Pentateuco podía no saber quién era su prójimo. Realmente, dice aquí, el doctor de la ley resumió nuestro deber para con Dios y al prójimo. Y la siguiente manera: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu fuerza y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. El fariseo conocía todo esto de la escritura, pero a la misma vez ignoraba lo que era la práctica. Él conocía la teoría,
Yo no sé si a ti te ha pasado alguna vez esta misma experiencia, que tú entiendes todo lo que es la parte teológica, que tú sabes todo lo que es la doctrina, la enseñanza, pero a la hora de amar a tu prójimo, oye bien, aquel que está allá afuera, que no guarda el sábado, que guarda el domingo, come comidas inmundas, a lo mejor no es vegetariano, ¿cómo voy a amar a ese prójimo yo? Oiga, realmente amar a tu prójimo, amar a mi prójimo, es tener el carácter de Cristo. Y hacer esto es vivir como Cristo vivió. El fariseo le preguntó, ¿quién es mi prójimo? Y Jesucristo le dijo, bueno, un hombre descendió y mientras descendió, ¿verdad? Fue en el camino asaltado. Lo abusaron, lo maltrataron, le robaron. Y allí en el camino lo dejaron todo golpeado. Pero mira lo que dice el versículo 31. Aconteció que descendió un sacerdote, oiga bien, el primero que descendió por aquel camino y viéndolo pasó de lejos. Número 2, versículo 32. Asimismo un levita, oiga bien, un levita, llegando cerca de aquel lugar, viéndole, pasó de largo. Oiga, un sacerdote y un levita. El sacerdote ministraba en el templo. Levita era la tribu especial dedicada para el sacerdocio. Versículo 31. Pero un samaritano, uno que era despreciado, uno que era considerado idólatra, uno que era despreciado, se creía que, bueno, no guardaba el sábado, comía, etcétera, etcétera, tenía malas costumbres. Pero un samaritano que iba de camino vino acerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Estamos aprendiendo la misericordia de Jesucristo, pero un samaritano que no era del pueblo fue el que demostró misericordia. Y ahora, la pregunta es, Jesucristo le dice, ¿quién pues, versículo 36, de estos tres, te parece que fue el prójimo de aquel que cayó en manos de los ladrones? Ahora, lo interesante es que aquel que fue asaltado, fue robado, fue maltratado y golpeado, era uno del pueblo. Entonces, él le dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve, ve, a ver, estoy en el versículo 37. Él le dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Jesucristo nos manda a mostrar compasión al prójimo, a mostrar amor como él reveló amor. Entonces, ¿quién es tu prójimo? Es todo aquel que está cerca de ti. Nuestro prójimo es toda persona que necesita nuestra ayuda. Dice, así que en vez de preguntar qué puede hacer mi prójimo por mí, debemos preguntar, ¿qué puedo yo hacer por mi prójimo? Esto se refiere a la regla de oro. Así es que las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, hacer tú con ellos. De tal manera que entender lo que Cristo reveló, que era amar al prójimo. Bueno, es fácil amar, ser amable con quienes son amables con nosotros, o malos con quienes nos tratan mal. La mayoría de las personas no pueden lo pueden hacer. En vez de esto, nuestro amor hacia nuestro prójimo siempre debería ser independiente de la manera en que nuestro prójimo nos trata a nosotros. O sea, hay gente que merece ser tratada mal realmente, pero yo no debo tratarlos como ellos se merecen, sino como ellos necesitan ser tratados, para que ellos vean en mí la presencia de Dios, para que ellos se conviertan y así alumbre mi luz y otros vengan al conocimiento del Dios a quien yo sirvo y amo con toda mi mente, con toda mi alma y con todas mis fuerzas. De tal manera que Cristo reveló cómo amar a tu prójimo y cómo amar a mi prójimo. Continuemos con esta lección y comprendamos qué nos dice la lección del día martes con el tema que es servicio abnegado. En la lección del día martes nos presenta un tema muy importante para comprender, porque solamente entendiendo el propósito por el cual nació y existe la iglesia del Señor, tú y yo podemos cumplir nuestro cometido, nuestro propósito y tener la función como el cuerpo de Cristo. Cuando Cristo venga por segunda vez, va a venir obviamente a tener un juicio. Sin embargo,
en este juicio Dios va a juzgar más que las acciones, va a juzgar los motivos. Porque en este día nos muestra claramente que hay dos grupos. Oiga bien, solamente dos grupos. Y entre estos dos grupos, en el día final, podemos ver claramente que van a haber grandes sorpresas. Por ejemplo, dice aquí en Mateo capítulo 25, dice, versículo 31, cuando venga el Hijo del Hombre, dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria, perdón, y reunirá a todas las naciones. Y entonces va a apartar, dice, como el pastor aparta las ovejas de los cabritos, y a los derechos, a los de la derecha les dirá, dice versículo 34, entonces a los de la derecha dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde antes de la fundación del mundo. Y aquí surge una sorpresa para este grupo, porque dice, Jesús les dice, cuando el Hijo del Hombre venga, porque tuve hambre, me diste de comer, tuve sed, y me diste de beber, fui forastero, y me recogiste, estuve desnudo, y me cubriste, enfermo, y me visitaste, en la cárcel, y viniste a mí. Entonces los justos sorprendidos le dirán, entonces los justos responderán, diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos así? O sea, este grupo especial que tiene un servicio de amor abnegado, desinteresado, y está cumpliendo con ese ministerio de amar y servir a aquellos que están necesitados, entonces ellos están sorprendidos y dicen, pero ¿cuándo, Señor? El estilo de vida de este grupo de gente no necesariamente era guardar el sábado, no necesariamente era ser vegetariano. El estilo de vida de estas personas era un estilo de vida de amor y servicio. Porque ellos dicen, ¿cuándo pasó esto, Señor? O sea, ellos lo hicieron tanto que ni se daban cuenta. Lo hacían de manera voluntaria, automático. Un servicio de amor desinteresado. Sigo leyendo, entonces dice, ¿cuándo te vimos forastero y te recogimos o desnudo y te cubrimos? Entonces el rey respondió, versículo 40, les dirá, de cierto os digo, por cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Ahora, la lección presenta aquí varias posiciones teológicas, como los teólogos tratan de entender y de interpretar qué significa esto los hermanos de Jesús. Hay un grupo que dice que los hermanos de Jesús son los apóstoles y los misioneros cristianos, de manera en general. Y hay otro grupo de teólogos que se inclina por pensar que son los hermanos más pequeños de Jesús, son los seguidores en general. No hay duda de que todos los discípulos de Jesús son sus hermanos, eso no hay duda. Pero me impresiona el segundo grupo. El segundo grupo está allí y se sorprende. Ellos también dicen, ¿cuándo te vimos, Señor? Ahora, ellos reclaman y afirman que ellos sirvieron al Señor. Y no hay duda que ellos hicieron acciones, pero sus motivos eran equivocados. Tanto así que le dice, apartados de mí, malditos. Pero Señor, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre echamos demonios, en tu nombre. Esos no son créditos para el Señor, porque no es por obras de justicia para que nadie se gloríe. Es por gracia y solo por gracia. Así es que Cristo hace una declaración de maldición y de condenación para aquellos que hicieron buenas obras por los motivos equivocados. Ahora, yo quisiera decirte que yo he tratado en mi vida como cristiano de ser una buena persona. Definitivamente he procurado por mi propia fuerza y aún buscando la ayuda del Señor, ser una buena persona y hacer las cosas por los motivos correctos. Y muchas de ellas las he hecho y creo que a lo mejor han sido hasta manchadas por mi propia naturaleza pecaminosa. Ahora, yo necesito aprender a tener un servicio de amor abnegado para mi prójimo. Y no discriminar a aquel que porque si no es de mi iglesia, si no es de mi religión, o si no es lo que yo creo, pienso, me imagino, o es de mi doctrina, entonces yo ando haciendo discriminación de personas. De tal manera que este grupo sirvió al Señor. Sus acciones, como dice Apocalipsis, eran justas. Hicieron un servicio de amor desinteresado. Cristo se identifica con cada hijo de la humanidad.
el Hijo del Hombre, y así hermano de cada hijo e hija de Adán. O sea, Cristo es el Hijo del Hombre y como consecuencia es también hermano de cada hijo o hija de Adán. De tal manera que estos pequeñitos que tuvieron hambre, estuvieron desnudos, estuvieron en prisión, tuvieron sed y fueron forasteros, es todo aquel que está a tu alrededor. Mira la necesidad. La mies es mucha. Algunos dicen hay que predicarles y enseñarles. Y, oye, hay que amar y servir a tu prójimo con un servicio de amor desinteresado y abnegado. ¿Y sabes qué? Hay que cerrar la boca, porque nuestro Padre que está en los cielos te ve y cuida de esa alma. Te envía a ti y me envía a mí para amarlo y para servirlo, para que ellos vean la luz de nuestro Padre en nuestras vidas y ellos glorifiquen a Dios con nuestra manera de vivir. Este realmente es el estilo de vida que Dios quiere que nosotros tengamos en esta existencia. Amar y servir abnegadamente por los motivos correctos. Continuemos con la lección del día miércoles y aprendamos de este tema en este día, el cual es amar a tus enemigos. En la sección del día miércoles, la lección nos muestra claramente un tema muy conocido pero poco comprendido o de alguna manera poco asimilado dentro de nuestras iglesias. Y déjeme decirle que en mi propia experiencia, para mí, este tema ha sido de grande impacto. La evidencia suprema del cristianismo genuino es el amor hacia nuestros enemigos. Jesús estableció este estándar elevado en contraste con la idea prevaleciente en sus días. En nuestros días también es igual. Nosotros como seres humanos hemos sido enseñados a amar a quien nos ama, tratar bien a quien nos trata bien. Algunas veces hay gente que por alguna razón que muchas veces ni sabemos, se convierten en nuestros enemigos. Ahora, una persona puede ser tu enemigo o puede ser mi enemigo, demostrándolo de tres maneras. La lección lo presenta. Una de ellas es con una actitud hostil. En otras palabras, que te aborrece y vive en conflicto constantemente. La segunda es que usa palabras agresivas o de alguna manera ofensivas. Palabras soeces y algunas veces hasta maldicen. Y la tercera manera es con acciones, por medio de acciones abusivas. Estos son los que ultrajan, abusan, golpean, de alguna manera hacen todo tipo de acciones para demostrar que verdaderamente odian o son tus enemigos o son mis enemigos. Ahora, Jesús enseñó claramente qué tenemos nosotros que hacer con nuestros enemigos. Leo literalmente. Cristo nos instruye que respondamos con tres manifestaciones de amor. Hacer buenas acciones por ellos, hacerles el bien. Hablar palabras de ellos, bendecirlos. Y la tercera es interceder por ellos ante Dios, orar por ellos. La respuesta cristiana a la hostilidad y al antagonismo es vencer con el bien el mal. Romanos capítulo 12, versículo 21. De tal manera que hay muchas razones por las cuales Jesús mencionó cómo nosotros deberíamos comportarnos contra o a favor de aquellos que están en nuestra contra. Mejor dicho, aquí dice, a fin de ayudarnos a entender este mandamiento tan elevado. En el libro de Lucas, en el capítulo 6, dice algo bien impresionante en el versículo 27. Pero a vosotros, los que oís, os digo, amad a vuestros enemigos, haced el bien, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. De tal manera dice Jesús que aquel que te pida, dale. Y aquel que te pide la capa, bueno, si te dice que vayas contigo una milla, ve dos. De tal manera que Dios, en la persona de Jesucristo, nos manda a ir la segunda milla. Si te hieren en una mejilla, dice, vuelve también la otra. En otras palabras, nosotros tenemos que vencer el mal con el bien. Ahora, es interesante notar que aquí dice, bueno,
que así hacen los hombres, ¿verdad? Que tratan bien a los que los tratan bien. ¿Qué mérito hay en eso? Ahora, Jesucristo dijo, versículo 35, amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando de ellos nada. Y será vuestro galardón grande y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y con los, sí, así lo dice claramente, para con los ingratos y los malos. O sea, Dios es benigno. Tú eres una bendición para aquel que se porta mal y aún que te odia. Yo soy una bendición en esta tierra, créanlo mucho o no, para que ellos reciban una bendición, aunque ellos no lo vean así. Entonces, a fin de ayudarnos a entender este mandato elevado, el Señor utilizó 3 argumentos. El primero es, debemos de vivir por encima de los estándares de este mundo corrupto. El segundo es seguir el ejemplo de Cristo. No nos elevará para servir a amar de otra manera, dice, superior. Ahora, nosotros debemos de amar al enemigo, no para ganar la salvación, porque la salvación nos la da Cristo, sino que lo debemos de amar porque Cristo mora en nosotros. De tal manera, dice el segundo, Dios no nos recompensará por amor a nuestros enemigos, aunque no tenemos que amarlos por la recompensa que recibiremos, Dios nos la otorgará con generosidad. Y tercero, dice, este tipo de amor es una evidencia de que nuestra comunión es cercana con nuestro Padre Celestial y que Él es benigno para con ingratos y con los malos. De tal manera que Dios te va a premiar a ti, Dios me va a premiar a mí por ser como nuestro Padre que está en los cielos, misericordioso, bueno, bondadoso. Y de esta manera nosotros debemos demostrar que amamos aún a nuestros enemigos. Déjame decirte que yo estoy trabajando en esta parte. Trato de ser humanamente hablando, como lo dije anteriormente, y humanamente me esfuerzo. Pero ¿saben qué? Me doy cuenta que solamente es por el poder y la potencia del Espíritu Santo en que yo puedo amar a mi enemigo y aún a mi prójimo, que muchas veces no me hace nada. Y yo debo de amar y servir aún a mis enemigos, porque de esta manera es la manera en que Dios demanda, espera de nosotros para que nuestra luz alumbre y así los incrédulos que no han entendido el plan de salvación vean nuestras buenas obras, glorifican a nuestro Padre que está en los cielos y ellos vengan al conocimiento de la verdad. De tal manera que Dios te dará tu recompensa un día muy pronto. Cuando Él venga en la nube de los cielos, todos tus esfuerzos serán recompensados por aquel que mira cuando tu lágrima cae, que envía a alguien a consolarte. Y aún a los enemigos, un día el Señor va a decir, ¿te acuerdas que este te hizo bien? Y no le recibiste, no aceptaste la bendición, entonces esto es lo que te mereces. Como dice Mateo 25, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno. Pero nuestro deber, nuestra obligación y nuestro testimonio tiene que ser superior. Hemos de amar no por la recompensa, sino porque ese fue el ejemplo que Cristo nos dio. Debemos de amar y servir como Cristo lo hizo. Continuemos con la lección. Recibamos la bendición del día miércoles con el tema que es ¿cómo vivir como Jesús? Muy bien. En la sección del día jueves, la lección nos guía a aprender a vivir como Jesús vivió. Y humanamente hablando, realmente es esto literalmente difícil, humanamente hablando. Las enseñanzas y el ejemplo de Jesús reflejan un ideal tan elevado de vida, abnegada y llena de amor, que podría hacernos sentir abrumados y desanimados. O sea, el estándar de vida que Dios requiere, de acuerdo al ejemplo de Jesucristo, es tan elevado que parecería a nosotros que no va a ser fácil alcanzarlo, sino tal vez podría ser que sintamos que es imposible y no podríamos desanimar. Dios ha provisto los elementos para que podamos llegar a ser semejantes a Él y lo realizará en favor de todos aquellos que no interpongan su voluntad perversa y frustren así su gracia. O sea, Dios está más dispuesto a bendecirte a ti que lo que tú y yo estamos dispuestos a pedirle a Dios
que nos ayude a vivir como Jesús vivió. En realidad todo ya está hecho. Cristo ya murió. Su gracia es con nosotros. Él nos dio su ejemplo para que sigamos sus pesadas. Nosotros debemos de amar, oiga bien, a nuestros hermanos, porque el que no ama a Dios, el que no ama a su prójimo no conoce a Dios, porque Dios es amor, oiga bien. Entonces, el ejemplo que Cristo mostró nos lo dejó en su palabra, y a través de su palabra nosotros podemos dar testimonio de lo que Jesús hizo en esta tierra para darnos ejemplo. Además de tener su palabra, también tenemos su espíritu, el espíritu de amor y de misericordia. Y esto también es parte de los elementos para que nosotros podamos, con la ayuda del Señor y su espíritu, lograr vivir como Cristo vivió. Además de esto, tenemos promesas maravillosas. Leo literalmente. ¿Cuál es la promesa que subyace al mandato de amar a nuestros enemigos? Es la seguridad de que Dios es bondadoso y misericordioso para con los desagradecidos y malvados. De tal manera que así como una vez yo fui desagradecido y malvado con Dios, yo vine al conocimiento por la gracia de Dios y por medio de su Espíritu. De tal manera que entre más busquemos de Jesús, entre más sepamos de Jesús, entre más nos comuniquemos con Él por medio de la oración, más semejantes seremos. Entre más lo veamos a Él y contemplemos su hermosura, su carácter, y lo veamos allí en la cruz, muriendo misericordiosamente por ti y por mí, más nuestro corazón va a aprender de su amor y de su misericordia. De tal manera que debemos renovar día a día. Esto nosotros lo conocemos como, tenemos la justicia imputada que nos es dada y la justicia impartida que nos es impartida diariamente. De tal manera que tenemos que renovar y rendir nuestro yo diariamente, aceptar a Cristo y permanecer en Él. Así es como lo dice San Juan 15, permanecer en mí, y así como el pámpano permanece en la vid, porque separados de mí nada podéis hacer. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre, así vosotros, si no permanecéis en mí, tampoco podéis vivir como yo, tampoco podéis ser mis discípulos. De tal manera que tenemos que renovar, rendir y aceptar. Y lo más importante, permanecer en Cristo. ¿Para qué? Para vivir como Jesús vivió. Terminemos con esta lección, estudiemos la conclusión y recibamos total bendición con la lección de esta semana. Qué tremenda y poderosa lección hemos tenido durante toda esta semana. La lección, vivir como Cristo, ha demostrado claramente los requerimientos de Dios para que todo aquel que ha creído en Cristo dé testimonio de la verdad y viva un estilo de vida que dé testimonio de la fe que realmente vive. En esta semana hemos estudiado un tema muy sensible. Sinceramente, a mí me tocó de manera muy especial, porque me hizo reflexionar sobre algunas conductas que muchas veces podría ser o parecer que en realidad no pudiera haber nacido de nuevo en el Señor Jesucristo. Y no es que esté haciendo cosas malas, sino que en cuanto más contemplo a Cristo, cuando veo más su amor, su misericordia, su bondad y su gracia hacia mí, me doy cuenta que más pecador me siento. Y de esta manera usted podrá darse cuenta que solamente es por Cristo, que al contemplarlo a Él y saber que Cristo murió por mí, murió por aquel que muchas veces parece ser que me rechaza, murió por aquel que aparentemente es mi enemigo. Por Él también murió Cristo. Y si Cristo lo amó a Él, yo también debo de amarlo, debo de servirlo con compasión, con amor y con misericordia. De tal manera que esta ha sido una lección poderosa, de acuerdo a mi experiencia. Leo literalmente. En nuestro alrededor hay pobres almas probadas que necesitan palabras de simpatía, acciones y acciones serviciales. Hay viudas, hay huérfanos, hay niños, en fin, hay muchos que necesitan de Jesús. Y no necesariamente necesitan la predicación a viva voz. Necesitan el testimonio por ti y por mí, que con amor y servicio nosotros demostremos que el Señor vive en nosotros.
Cristo ha encargado a sus servidores que los reciban como una custodia de Dios. Son miembros de la gran familia de Dios y los cristianos, como mayordomos suyos, son responsables por ellos. Sus almas, dice, demandaré de tu mano. No es la magnitud de la obra que hacemos, sino el amor y la fidelidad con que realizamos lo que merece la aprobación del Señor. De tal manera que tenemos que tener cuidado de hacer cosas que parezcan buenas, pero por motivos equivocados. En esta semana aprendimos 5 conceptos, 5 lecciones que a mi juicio han sido de gran bendición para nosotros durante toda esta semana. Por ejemplo, estudiamos cómo vivió Jesús. Vimos Jesús se demostró compasivo, tierno, amante, se preocupaba por las almas que parecían que no tenían pastor, que estaban como ovejas desparramadas por los campos. Él fue sensible y compasivo con ellas. Se preocupó por los niños, por las mujeres viudas, por los leprosos, por los pecadores, en fin. Jesucristo vivió de esta manera para mostrarte a ti y mostrarme a mí su hermoso testimonio. También comprendimos en el segundo tema, el cual fue ama a tu prójimo. En este tema aprendimos que el fariseo, que era un doctor de la ley, llegó a Jesús para tentarle y le hizo la pregunta. Jesús le preguntó, ¿cómo está escrito? ¿Cómo lees tú? Y aquel dijo, oh, amarás a tu Dios con toda tu mente, y se mofó del conocimiento que tenía. Pero para Dios no le impresionan estas cosas. Cristo le dijo, mira, haz eso. Y le dijo, pero dime, ¿quién es mi prójimo? Porque para él, el publicano, los gentiles, los inconversos, los cobradores de impuestos, los pecadores, no eran su prójimo. Y Jesús le hizo reflexionar sobre este asunto y le dice, ¿quién es entonces mi prójimo? Bueno, Jesús le contó una parábola con la cual nos dimos cuenta que el sacerdote, el levita, vieron a aquel hombre necesitado, herido, golpeado por el enemigo, por el malo. Sin embargo, pasaron de largo, pero uno que era samaritano, que era despreciado, era considerado como una cosa terrible por los judíos. Ese demostró compasión y amor por aquel que no era técnicamente alguien por quien él tenía que tener misericordia, porque era un judío, pero como estaba desnudo y no se miraba su vestimenta o cultura, entonces él realmente por amor le sirvió desinteresadamente. Él aplicó la regla de oro, trató a su enemigo como él quería ser tratado, de tal manera que pudimos ver y entender cómo se demuestra el amor al prójimo. También descubrimos el tema número 3, servicio abnegado. Dice, vimos claramente que el Señor Jesús dice, el reino de los cielos es semejante. Aquel que vino, el Hijo del Hombre, cuando venga, dice, Él va a juntar a las naciones y va a separar a los corderos y a los cabritos, y a los de la derecha le dirá, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado desde antes de la fundación del mundo, porque tuve hambre, tuve sed, me diste de comer, estuve en la cárcel, me visitaste. Y estos de la derecha dirán, Señor, ¿y cuándo te vimos? Yo no me acuerdo. Ellos tenían un estilo de vida compasivo, amoroso, tiernos, amantes, misericordioso, como nuestro Padre que está en los cielos. No era un estilo de vida, aunque no estoy hablando que estoy en contra de esto, un estilo de vida vegetariano o guardar el sábado. No. Ellos tenían un estilo de vida de amor al prójimo, de servicio al prójimo, de manera desinteresada. Sin embargo, el grupo de la izquierda había echado fuera demonios, había hecho milagros, pero el Señor les dice, apartaos de mí, malditos. ¿Por qué? Los motivos, es muy importante, limpiemos nuestro corazón de los motivos equivocados. ¿Y qué diremos del tema número 4? Amarás a tus enemigos. Este fue un tema muy interesante, porque normalmente nosotros pensamos en amar a aquellos que nos aman, en saludar a aquellos que nos saludan. En realidad,
Muchas personas pueden tener una actitud en contra nuestra y pueden demostrar claramente que son nuestros enemigos, con palabras, con actitudes y con acciones. Sin embargo, el Señor dijo claramente: bendecirlos, orar por ellos, interceder por ellos. ¿Por qué? Porque de esta manera es la manera que los hijos de Dios se deben de conducir. Y para finalizar, el tema número 5: cómo vivir como Jesús. En realidad, Jesucristo nos dejó su ejemplo para que sigamos sus pisadas. Su palabra es clara y da testimonio cómo debemos de vivir nosotros. Además, su espíritu de amor y de gracia morando en nosotros puede ayudarnos a vivir la vida que Jesús vivió. De tal manera que esta ha sido la lección número 7. La próxima semana vamos a estudiar la lección número 8, cuyo tema es otro tema seguramente muy interesante: la iglesia. Gracias por visitar el canal de mi escuela sabática. Les habló su hermano y su amigo Marlon García. Y los espero la próxima semana con esta tremenda bendición. Y recuerda, si te ha gustado la lección de escuela sabática, déjanos tu comentario. ¿De dónde la estás viendo y escuchando? ¿Cuál es tu iglesia? ¿Cuál es tu nombre? Haznos saber. Y mándanos no solamente tus saludos, te agradecemos por tus oraciones. Gracias una vez más. Y si realmente te ha impactado esta lección, compártela con todos tus amigos. Pero si quieres ser de bendición tú también con esta lección, compártela con todos nuestros amigos y hermanos en el mundo entero. Muchas gracias, que Dios te bendiga. Nos vemos la próxima semana.